Normalmente cuando escuchamos las palabras indígena o etnia, solemos pensar en los pueblos originarios de América o bien de África. Pero, ¿qué me dirías si te mencionara que también existen indígenas en Noruega, Rusia o Japón? ¿Qué? ¿Cómo que en Rusia? Así es, en países que normalmente no asociamos a pueblos originarios, también hay etnias con una cultura, religión y dinámicas distintas de las que son mayoritarias en aquellos territorios. Algunas son más reconocidas que otras. Sin embargo, existen y están ahí, coexistiendo con nuestra civilización globalizada y defendiendo celosamente sus costumbres ancestrales. En este video revisaremos a los indígenas del Japón, grupos originarios que quizás hayas visto reverenciados en animes como Shaman King o en juegos clásicos como los de la compañía SNK. Sin nada más que añadir, comencemos con los Ainu. Los Ainu tienen orígenes muy antiguos y se les atribuyen ancestros del tipo caucasoide. No obstante, hoy se lo relaciona con la expansión de los primeros pobladores de Asia y con los pueblos actuales de Siberia como los nivejíes o los coriacos, quienes hablan lenguas paleosiberianas. Sin embargo, los Ainu tienen características genéticas propias que demuestran su antigua diferenciación de las demás poblaciones contemporáneas de la región. Estos resultados concuerdan con los hallazgos geológicos y arqueológicos. Los primeros pobladores de Hokkaido arribaron durante la última glaciación hace más de 18.000 años. Se diferencian del grupo racial mayoritario en Japón, los Yamatos, en que poseen más vello corporal y por su pelo. Si bien casi siempre es negro, a veces también es castaño. Antiguamente eran conocidos como esos o yesos. Son originarios de Hokkaido y el norte de Honshu, en la parte septentrional de Japón, así como de las islas Kuriles y la mitad meridional de la isla de Sajalín, en Rusia. Las figuras geométricas que decoran la ropa son similares a las que aún hoy usan los Ainus y se han encontrado en restos muy antiguos. Desde entonces los Ainus ya habitaban Hokkaido, esto en el año 5000 a.C., pero también vivían en algunas zonas de China. Incluso hay documentos chinos de la época que ya narran la existencia de los Ainu. Los nombraban como Tung o bárbaros orientales. La cultura de Oyots, que floreció desde el siglo V al siglo VII en Hokkaido, la isla de Sajalín y la cuenca del Amur, parece estar relacionada con los Ainus y sus rituales espirituales. Entre el siglo VIII y el siglo XI floreció en la región la cultura de Satsumon, procedente del sur, y produjo cambios culturales en la vida Ainu. A partir del siglo XVII, los japoneses ya llegaron a tener presencia en los territorios Ainus. En un principio fueron intercambios comerciales hasta el inicio de la era Meiji, cuando el gobierno acabó con el poder del clan Matsumae, que se dedicaba al comercio, e inició una campaña de aculturización de la población Ainu, que no estuvo exenta de problemas en cuanto a la calidad de vida, por lo que parte de la población nativa se desplazó a la península de Kamchatka. Las clases guerreras de Japón, los Bushi, tuvieron su nacimiento en el norte del país, donde los daimyos luchaban por evitar el ataque y la invasión de sus tierras por parte de los Ainus. Se tienen noticias de algunas visitas por parte de los europeos,
primero por la Compañía de Jesús y luego por el viajero neerlandés Martin Gerrits Beers, quien los describió en el 1643. Posteriormente los rusos anexaron algunas regiones del territorio Ainu en su imperio hasta el año 1875, cuando la mitad del sur de Sajalín fue cedida a Japón. Las relaciones con los japoneses fueron en cierto grado tirantes desde que integraron al país en el siglo XIX. Durante el siglo XX, su cultura empezó a decaer no solo por la influencia de los japoneses, sino por la cultura estadounidense, que desde el 1945 impuso una mayor vinculación socioeconómica. En el 1973, los Ainus se reunieron por primera vez en una asamblea para reivindicar los derechos de este pueblo en la nación japonesa. El 6 de junio del año 2008, el Parlamento japonés aprobó por unanimidad una resolución en la que se reconocía a los Ainus como un pueblo indígena con su propia lengua, religión y cultura. Este reconocimiento, si bien tiene un valor más simbólico que práctico, permitiría al gobierno japonés destinar ayuda en materia de educación y empleo a los miembros de dicha etnia. La cultura tradicional Ainu es muy diferente de la japonesa. Al alcanzar determinada edad, dejan de afeitarse, así que los hombres más viejos tienen enormes barbas y bigotes. Hombres y mujeres por igual se cortan el pelo de los lados de la cabeza al nivel de los hombros, pero en la parte posterior el corte es semicircular. Al empezar la pubertad, las mujeres se tatúan la boca y los brazos, y en ocasiones la frente, utilizando como colorante ceniza de corteza de abedul, que se deposita en un tarro que cuelga sobre el fuego. Su vestimenta tradicional es una capa tejida con hilo extraído de la corteza del olmo. Tiene mangas largas, casi llegan hasta los pies y están enrolladas alrededor del cuerpo y atadas con una faja del mismo material. Las mujeres también llevan ropa interior de paño japonés. En invierno llevan pieles de animal y botas de piel de ciervo. A ambos sexos les gusta llevar pendientes que en el pasado se decía que hacían con las parras de uva. Y también portan collares llamados tamasai, que las mujeres valoran mucho. Cazan con arco y flechas envenenadas. Su alimentación consiste básicamente en carne de venado, de oso, de zorro, tejón, buey y caballo, así como pescado, cangrejos, ostras, aves, mijo, frutas, verduras, hierbas y raíces. Nunca comen la carne cruda, sino que siempre cuecen o asan dichos alimentos, excepto los pescados, los cuales también se podían comer crudos. En los fríos inviernos aprovechaban la nieve para conservar distintas clases de peces, además de ostras, los cuales posteriormente eran consumidos inmediatamente luego de descongelarse. Habitan en chozas techadas con cañas. Las más grandes alcanzan 7 metros de altura. No tienen habitaciones, pero sí tienen un lugar para el fuego en el centro de la vivienda. Pero tampoco hay chimenea, solamente un agujero en el techo. Únicamente tienen una ventana en el lado oriental y 2 puertas. La casa del jefe de la aldea se usa como lugar de encuentro ceremonial cuando es necesario. En vez de utilizar muebles, los Ainus se sientan en el suelo, que está cubierto con 2 capas de alfombra, una de junco y otra de tela. Y en vez de camas, tienen planchas, las cuales rodean con un acolchado y emplean pieles como cobertores.
Cuando comen, los hombres usan palillos y unos utensilios que les sirven para apartar el bigote, y las mujeres utilizan cucharas de madera. Los ainús tienen creencias animistas, según las cuales toda la naturaleza tiene Kamui, o espíritu divino, en su interior. Hay una jerarquía de Kamui. El Kamui más importante es la abuela tierra. Luego están los Kamui de las montañas y los del mar, y luego todos los demás. Los ainús no tienen sacerdotes o chamanes. El jefe de la aldea dirige las ceremonias religiosas que sean precisas, ceremonias que se reducen a la libación del vino, rezos en voz baja y la ofrenda de palillos de sauce con virutas de madera pegada. Estos palillos se llaman nusa y se colocan en un altar que se utiliza para ofrendar las cabezas de los animales sacrificados. El pueblo de los ainús agradece a los dioses antes de comer y reza a la deidad del fuego cuando sobreviene una enfermedad. Creen que sus espíritus son inmortales y que serán recompensados después de la muerte con el ascenso a la Kamui Mosir, o tierra de los dioses, o bien serán enviados a un lugar que bien podría ser el equivalente al infierno cristiano. Cabe destacar que algunos ainús del norte también son miembros de la Iglesia Ortodoxa rusa. Los ryukyuyenses son un grupo étnico de Japón, el cual cuenta con unos 2 millones de personas. Los ryukyuyenses forman parte del pueblo japonés y habitan en la prefectura de Okinawa, en las islas Ryukyu y en partes de la prefectura de Kagoshima. Los ryukyuyenses eran hábiles comerciantes y marineros, y a pesar del pequeño tamaño de su reino, tuvieron un gran impacto en el comercio del sudeste del continente asiático. Los ryukyuyenses comerciaron con Japón, Corea y China, así como con Vietnam, Filipinas, Indonesia y Tailandia. El origen de la población actual de las islas Ryukyu no se ha aclarado todavía. Los hallazgos arqueológicos indican que las islas se establecieron por primera vez en el pueblo Yomon, durante el cual se cree que las islas japonesas fueron pobladas por primera vez. En el siglo XIV, varios pequeños dominios en la isla de Okinawa fueron unificados en 3 regiones: Hokusan, Kusan y Nansha. Estos eran conocidos como los 3 reinos. Hokusa, que constituía la mayor parte de la mitad del norte de la isla, era la mayor en superficie y militarmente poderosa, pero la más débil económicamente de las 3. Nansha comprendía la proporción del sur de la isla. Chosan quedaba en el centro de la isla y era la más fuerte en términos económicos. Su capital política era Shuri, vecina del gran puerto de comercio de Naa. Estos lugares, y Chusan en su totalidad, seguirían formando el centro del reino Ryukyu hasta su caída. A petición del rey ryukyuyense, los chinos Ming enviaron 36 familias chinas desde Fujian para gestionar los negocios oceánicos en el reino en el año 1392, durante el reinado del emperador Hongwu. Muchos funcionarios ryukyuyenses descendían de estos inmigrantes chinos. Habían nacido en China o tenían abuelos chinos. Ayudaron a los habitantes ryukyuyenses a mejorar su tecnología y sus relaciones diplomáticas. Estas 3 regiones dirigidas por caciques batallaron, saliendo victoriosa Chusan y siendo sus líderes reconocidos oficialmente por China como reyes de derecho sobre Nansha y Hokusan, dando así una enorme legitimación
a los que proclamaban dicho derecho. El gobernador de Chusán pasó su trono al rey Hashi. Hashi conquistó Hokusán en 1416 y Nansha en 1429, unificando la isla de Okinawa por primera vez y fundando la primera dinastía Shō. Hashi recibió el sobrenombre de Shang por parte del emperador Ming en el 1421, llegando a ser conocido como Xian Baxi. Xian Baxi adoptó el sistema jerárquico de la corte de China, construyó el castillo de Shun y la ciudad capital, así como el puerto de Naha. En el 1469, el rey Shutoku murió sin un heredero varón. Un sirviente palatino llamado Kanemaru Uchima declaró ser el hijo adoptivo de Tuku y logró la investidura china. Este pretendiente, quien adoptó el nombre de Shō-en, empezó una segunda dinastía Shō. La edad dorada de Ryukyu tuvo lugar durante el reinado de Shō-shin, el segundo rey de esa dinastía, que reinó del 1478 al 1526. El reino extendió su autoridad sobre las islas meridionales del archipiélago Ryukyu alrededor del final del siglo XV y sobre el 1571 hasta las islas Amami Oshima, islas que se incorporaron al reino junto a Matsuda, mientras en las islas de Amami Oshima el sistema político del reino era adoptado y la autoridad del Shun era reconocida. La autoridad real sobre las islas de Sakishima al sur se mantuvo durante siglos a un nivel de relación de tributaje. Alrededor del 1590, Toyotomi Hideyoshi pidió al reino Ryukyu ayuda en su campaña para conquistar Corea. Si tenía éxito, Hideyoshi intentaría entonces ir contra China. Como el reino Ryukyu era un estado tributario de la dinastía Ming, la preposición fue rechazada. El shogunato de Tokugawa, que siguió a la caída de Hideyoshi, autorizó a la familia Shimazu para mandar una fuerza expedicionaria para conquistar a los Ryukyus. La subsecuente invasión de Ryukyu tuvo lugar en el 1609. La ocupación se efectuó con rapidez, con una resistencia armada mínima, y el rey Shō-nei fue tomado como prisionero y llevado al dominio de los Satsuma, y más tarde a Edo, la actual Tokio. Cuando fue liberado 2 años después, el reino Ryukyu recuperó un cierto grado de autonomía. Sin embargo, Satsuma se hizo con el control de algo del territorio del reino Ryukyu, principalmente las islas de Amamami Oshima, que fueron incorporadas al dominio Satsuma y, a día de hoy, continúan siendo parte de la prefectura de Kagoshima y no de Okinawa. El reino Ryukyu se encontraba en un periodo de subordinación dual a Japón y a China, dado que mantenía relaciones con el shogunato de Tokugawa como con la dinastía Ming. Desde que China prohibió el comercio con Japón, el dominio Satsuma, con la bendición del shogunato de Tokugawa desde luego, utilizó las relaciones comerciales tradicionales del reino Ryukyu para continuar manteniendo relaciones comerciales con China a través de él. Considerando que Japón había entablado previamente lazos con la mayor parte de los países europeos, dichas relaciones comerciales mostraron ser cruciales para el shogunato y para Han Satsuma, que usaría el poder e influencia ganados para ayudar a derrocar al shogunato en la década del 1860. El reino Ryukyu era vasallo del daimyo Satsuma, pero estas tierras no eran consideradas parte de ninguna división administrativa, hasta la anexación oficial de las islas y la abolición del reino en el año 1879. Los ryukyuenses no fueron considerados japoneses sino hasta ese momento.
Aunque técnicamente estaban bajo el control de Satsuma, a Ryukyu se le dio un alto grado de autonomía para servir mejor a los intereses del daimyo Satsuma y a los del shogunato, comerciando con China. Ryukyu era un estado tributario de China, y dado que en Japón no tenía relaciones diplomáticas oficiales con China, era esencial que Pekín no se diera cuenta de que Ryukyu era controlado por Japón. De este modo, irónicamente Satsuma y el shogunato estaban obligados a mantener las manos fuera de cualquier acción relativa a ocupar visible o violentamente Ryukyu, o a controlar sus leyes y políticas. La situación beneficiaba a las tres partes, o sea, a Ryukyu, al shogunato y a Satsuma, o al menos lo suficiente como para que se interesaran por mantener a Ryukyu como una nación tan extranjera e independiente como fuese posible. A los japoneses les estaba prohibido visitar Ryukyu sin un permiso del shogun, y a los ryukyuyenses les estaba prohibido adoptar nombres, atuendos o usos japoneses. Incluso se les prohibía mostrar su conocimiento del idioma japonés en sus viajes a Edo. La familia Shimatsu del daimyo de Satsuma logró un gran prestigio montando un espectáculo con un desfile del rey, sus oficiales y gran parte de Ryukyu atravesando la ciudad de Edo. Como el único Han que tenía un rey y todo un reino como vasallo, Satsuma aprovechó la exoticidad de Ryukyu, reforzada por el hecho de ser un reino separado. Tras la revolución Meiji, el gobierno Meiji japonés abolió el reino Ryukyu y anexó oficialmente las islas a Japón, como la prefectura de Okinawa en el año 1879. El archipiélago Amami-Oshima, integrado en el dominio Satsuma, se convirtió en parte de la prefectura de Kagoshima. El rey Shōtai, el último rey ryukyuyense, se mudó a Tokio y fue investido marqués, al igual que otros aristócratas japoneses, y murió ahí en el año 1901. Si te gusta mi trabajo, por favor, suscríbete, activa las notificaciones y comparte el video con tus amigos. Eso es algo que me ayudaría bastante. Mi nombre es Ajay López y te deseo un día histórico.